En el Islam, Allah nos dice que para poder conseguir el agrado de Allah hay que tener las creencias correctas, las doctrinas correctas y también hay que realizar actos virtuosos en el camino de Allah, los amales saleha, como decimos. Allah también dice que la intención atrás de las acciones cuenta mucho. La intención que deberíamos de tener cuando realizamos actos en el camino de Allah debería de ser únicamente por el agrado de Allah. No deberíamos de pensar en cualquier otra cosa cuando estamos haciendo algo en el camino de Allah. No debemos de pensar o nunca debemos de hacer alguna acción por algún ser o alguna organización o pensando en conseguir a cambio de nuestro servicio alguna ganancia mundanal. Esto quitará las bendiciones de nuestras acciones y los harán huecos ante Allah. En el Sagrado Corán, Allah nos da el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su sinceridad o la sinceridad que tenía atrás de cada una de sus acciones en el camino de Allah. Allah dice en capítulo 6, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Diles en cuanto a mí, mi Señor me ha guiado por el camino recto, una religión recta, la religión de Abraham, que siempre optaba por el camino recto, que no fue de quienes asocian dioses a Dios. Entonces esto es la religión de Abraham. Abraham que Allah dice, Allazi wafa. Abraham que cumplió su promesa y su compromiso con Allah. Abraham que hizo todo únicamente por la causa de Allah. Luego, la sharika la, wa bizalika umirtu, wa ana awwalul muslimin. Antes de eso, Allah dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam debería de declarar, diles, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diles mi oración, mi sacrificio, mi vida y mi muerte son todos para Allah, el Señor de los mundos. Entonces, cada una de mis oraciones yo lo hago únicamente por el agrado de Allah. Todos mis sacrificios que yo hago en el camino de Allah, ayudando a otras personas, sacrificio de energía, de tiempo, todo esto también es únicamente por la causa de Allah. Toda mi vida, cada momento de mi vida y cómo yo lo paso, esto también es para conseguir el agrado de Allah. Y hasta mi muerte. Pues el profeta dijo que si muero en alguna de estas acciones o si muero haciendo alguna de estas acciones, esto también espero sea según el agrado de Allah. Entonces esto era el nivel de espiritualidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algo lo que debemos de emular también. La sharika lahu wa bizalika umirtu ana awwalul muslimin. Él no tiene a nadie asociado. Así se me ha ordenado, y yo soy el primero de los que se someten. Entonces no es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no solo es que hacía todo esto, sino que él dice, o Allah dice aquí, que él es el primero de los que se someten. Es que no esperaba que otras personas hagan otros esfuerzos primero y luego los seguía. Aquí Allah está explicando el ganas de un creyente. Un creyente siempre debería de querer ser enfrente de todos los demás. No debería de esperar que otras personas hagan acciones y luego haga sus acciones atrás de ellos. Awwalul muslimin significa que nosotros queremos ser primero o siempre los primeros en realizar las buenas acciones. Luego Allah en otros versículos explica el caso de las personas a veces que mezclan su intención de hacer acciones correctas por la causa de Allah con otras intenciones mundanales. En capítulo 6 Allah dice, Alladina amanu walam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Quienes creen
y no disfrazan su fe con la injusticia. Son los que tendrán la paz y serán correctamente guiados. Aquí Allah dice que hay una clase de creyentes que no disfrazan su fe con la injusticia. Es decir, que no mezclan su fe con otras consideraciones mundanales. Y estas son las personas que son correctamente guiadas. Pase lo que pase con sus otras cosas en su vida, en su trabajo, en sus relaciones con los demás, su fe y las acciones realizadas obligatoriamente o voluntariamente en la causa de Allah, esto es siempre únicamente por Allah. No buscan el agradecimiento de otras personas, no buscan una recompensa por parte de otras personas por estos actos. Luego, en capítulo 49, Allah explica aún más de este tema. Allah dice, los árabes del desierto dicen, creemos. Diles, aún no habéis creído, sino decid más bien, hemos aceptado el Islam, pues la fe auténtica no ha entrado aún en vuestros corazones. Mas si obedecéis a Allah y a su mensajero, Él no restará mérito alguno a vuestras obras. En verdad, Allah es el sumo indulgente, misericordioso. Aquí en este versículo Allah dice que hay un estado de fe donde solo hay obediencia. Pues una persona acepta, pero acepta de afuera. A partir de eso, a través de las acciones y a través de ver las bendiciones de Allah, la fe verdadera entrará en su corazón. Y aquí en este versículo, Allah dice que los árabes del desierto que no sabían mucho del Islam entraron y empezaron a decir que hemos aceptado el Islam y tenemos mucha fe, pero aquí Allah dijo que todavía no es el caso. Ustedes todavía están principiantes, la fe verdadera todavía no ha entrado en sus corazones. Y luego Allah explica quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los que pueden decir que realmente son musulmanes, no solo de afuera, sino que de adentro. Allah dice, solo son creyentes quienes creen sinceramente en Allah y en su mensajero, y después no dudan, sino que se esfuerzan con todo lo que poseen y con sus personas por la causa de Allah. Ellos son los veraces. Entonces aquí Allah dice que la profesión de ser musulmán solo será verdadero cuando una persona cree en Allah y en su mensajero sinceramente, no por ningún otro motivo. Y después que no caen en dudas sobre esto, es decir, dudas falsas que no tienen ninguna realidad. Y luego se esfuerzan con todo lo que poseen y con sus personas por la causa de Allah. Entonces ellos no guardan nada atrás. Todo lo que está en sus posesiones y todo lo que tienen en sus personas lo gastan, lo utilizan en la causa de Allah. Luego Allah dice, diles, pretendéis enseñar a Allah con vuestra fe, cuando Allah conoce cuánto hay en los cielos y cuánto hay en la tierra, y conoce perfectamente todas las cosas. Es decir, hay algunas personas que tienen el hábito de hacer declaraciones muy grandes de la fe que tienen en Allah y cosas así. Allah dice que acaso alguien puede enseñar a Allah de la fe que existe en su corazón. Allah sabe mejor qué es la fe en el corazón de alguien. Una persona debería de siempre pedir el perdón de Allah y tratar de mejorar su fe, pero no hacer declaraciones que tal vez no sean tan correctas. Luego Allah dice, piensan que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles, no hagáis alarde de vuestra aceptación del Islam como si fuera un favor para mí. Bien al contrario, sois vosotros a quienes Allah ha favorecido, guiándoos a la fe verdadera, si sois veraces en vuestra afirmación de ser creyentes. Es decir, que en el tiempo del profeta ciertas personas se acercaban a él y decían que o profesaban así, que tal vez ellos estaban haciendo un favor a los musulmanes o al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al entrar en el Islam. Tal vez diciendo que pagamos mucho zakat o hemos ayudado en alguna cosa, otra cosa, hemos apoyado a los musulmanes. Aquí Allah dice
que ninguna persona ha hecho un favor a Allah, ninguna persona ha hecho un favor al profeta, ninguna persona ha hecho un favor al Islam y la comunidad de los musulmanes al entrar en el Islam. De hecho, al entrar en el Islam, esto es la gracia de Allah sobre alguien. Y nunca debemos de pensar que los actos realizados según el acuerdo o según los mandamientos de Allah son como un favor que estamos haciendo sobre otras personas. En verdad, Allah conoce los secretos de los cielos y la tierra, y Allah ve todo lo que hacéis. Luego también hay algunos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la necesidad de purificar nuestras intenciones. La intención de estar o aceptar el Islam, la intención de quedarse dentro del Islam y las intenciones atrás de las acciones. En Sunan An-Nas'i, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, según Sunan An-Nas'i, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión declaró que las acciones no son sino por intenciones, o las acciones serán juzgadas por las intenciones. Y cada hombre no tendrá nada sino lo que pretendía. Quien emigró por la causa de Allah y su mensajero, su emigración fue por la causa de Allah y su mensajero. Y quien emigró por alguna ganancia mundana o para casarse con alguna mujer, su emigración fue por aquello por lo que emigró. Entonces aquí el profeta está explicando que puede ser que de afuera alguien esté practicando el Islam, pero su intención de adentro no es así. Y si su intención no es acercarse a Allah, no tendrá la recompensa. Entonces Allah en el Islam pues dice, o el profeta explicaba que los que emigran en el camino de Allah tendrán una recompensa enorme ante Él, pero únicamente si su emigración fue por la causa de Allah. Si alguien emigró buscando bienes, si alguien emigró buscando un mejor trabajo, si alguien emigró pues para ganar o para casarse con alguna mujer, pues su emigración fue únicamente para estas cosas mundanas y no va a recibir una recompensa mayor que eso ante Allah. En otro dicho también se explica la importancia de tener una intención pura en nuestras acciones como musulmanes. Un hombre se acercó en una ocasión al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: ¿qué piensa, oh profeta, de un hombre que lucha buscando recompensa? Es decir, la recompensa mundanal y la fama. ¿Qué tendrá esa persona? El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam respondió: no tendrá nada. Lo repitió 3 veces y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo 3 veces que no tendrá nada en recompensa. Entonces el profeta dijo: Allah no acepta ninguna acción excepto la que es puramente para Él y buscando su rostro. Así que si queremos que nuestras acciones sean aceptables ante Allah, hay que purificar nuestras intenciones. Hay que quitar de nosotros y los corazones la idea que vamos a tener alguna recompensa mundanal o social o que esa o tal persona tiene que estar bien agradecidos ante nosotros. Pues todo esto impide lo que es nuestro acercamiento a Allah. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, escribió: hay mucha gente en nuestra Jamaat, nuestra comunidad, que todavía adora a Dios condicionalmente. Algunas personas escriben en cartas que si adquieren tanta riqueza o si se logra cierto objetivo suyo, harían el bayat, es decir, el juramento de lealtad. Estos tontos ni siquiera entiendan qué necesidad tiene Dios de su bayat. La fe de nuestra Jamaat debe ser en verdad la de los compañeros que entregaron sus vidas en el camino de Dios. Huzur dice: el estándar de los compañeros es el estándar perfecto para convertirse en musulmán. Todavía no estoy satisfecho con llamar a la Jamaat una Jamaat. Hasta ahora está en su condición más baja. Ciertamente no quiero un hombre que solo invoque a Dios cuando está feliz,
Si a una persona así le ocurriera una pequeña prueba, empezaría a mostrar varios signos de desesperanza y desesperación, mientras que Dios Todopoderoso dice, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun". ¿Se imaginan estas personas que con solo decir que han creído se les dejará en paz y no se les someterá a prueba? Pasar por pruebas es esencial y las pruebas son algo grandioso. Todos los mensajeros avanzaron en rango solo a través de las pruebas. No se puede depender de la vida mundana. No importa lo que suceda, al final uno tiene que separarse de ella. La llegada de las calamidades es esencial. El Mesías prometido luego dice, mira, está escrito en la historia de Job cómo él se enfrentó a una multitud de dificultades y grandes calamidades descendieron sobre él, pero perseveró con paciencia. Siempre me preocupa que nuestra llamada no resulte ser como la piedra seca de un fruto. Algunas personas escriben cartas y percibo en ellas un olor desagradable. Al principio de la carta escriban largas historias pidiendo oraciones para que se conviertan en awliyaullah, es decir, los amigos de Allah, santos, y alcancen tal o cual rango. Y hacia el final declaran que hay un pleito en particular y que por favor recen para que seamos bendecidos con la victoria. Esto indica claramente que en realidad la carta fue escrita para buscar el éxito en un caso. La complacencia de Dios no era el objetivo. El Mesías prometido dice, hay que entender bien este principio de que Dios Todopoderoso ha hecho una división que tiene dos aspectos. A veces Él quiere que su voluntad sea aceptada y a veces Él acepta el deseo del hombre. No es el caso que las cosas siempre deben ocurrir de acuerdo con el deseo del hombre. Si se entiende que la voluntad de Dios puede estar siempre de acuerdo con la voluntad del hombre, entonces no queda ninguna prueba. ¿Quién quiere pasar de la comodidad, el lujo y toda clase de facilidades a los problemas? ¿Quién tiene 3 o 4 hijos? ¿Por qué desearía que murieran? ¿Y quién desea que todas sus alegrías sean sustituidas por penas y aflicciones? En resumen, Dios ha puesto pruebas para el progreso del hombre o para manifestar su innobleza. Muchas personas comienzan a fabricar toda clase de excusas en el momento de una prueba y les perturban enjambres de oscuras sospechas y dudas. Pero el hecho es, como Allah ha dicho en el Corán, en sus corazones había una enfermedad y Allah les ha aumentado la enfermedad y para ellos hay un castigo penoso porque mentían. El Mesías prometido dice, recuerda siempre que el apoyo de Allah es algo grande. Aunque se suponga que no queda ningún hijo, ni ninguna propiedad o riqueza, aún así Dios es un gran tesoro. Dios nunca ha destruido a quienes viven sus vidas habiéndose convertido en suyos. Uno debe ser firme y valiente durante la prueba de Dios. Ten en cuenta que una prueba es, de hecho, la cosa a través de la cual una persona puede ganar grandes y elevados rangos. Las oraciones rituales y las postraciones suplicantes no significan nada. Un creyente no debe quejarse de los decretos y determinaciones divinas y aprender a complacerse con la voluntad de Dios. En mi opinión, el que hace esto es realmente de entre los verdaderos, los mártires y los justos. No hay nada más grande que la vida. Uno debe estar preparado para sacrificarla en todo momento en el camino de Dios. Y esto es en verdad lo que deseo. En otro lugar, el Mesías prometido dice, aquellos que supeditan su fe a la condición, es decir, que suspendan su fe o hacen que su fe dependa a la condición de que su oración sea aceptada y su deseo se cumpla, son muy necios. El Sagrado Corán dice con respecto a estas personas,
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Algunas personas adoran a Allah el Exaltado, permaneciendo como en el borde, contentos si algo bueno sucede, pero se apartan al enfrentarse a alguna prueba. Esa gente sufre pérdidas aquí y en el más allá, y esta pérdida es manifiesta. El Mesías prometido luego dice, entre los compañeros había quienes tenían esposas y hijos también, y este sistema de mortalidad y muerte operaba entre ellos también, pero no se oyó ninguna queja de ellos, como oímos de algunos insensatos de esta época. La razón es que los compañeros se habían divorciado del amor a este mundo. Estaban siempre dispuestos a dar su vida, así que ¿qué les importaban las esposas y los hijos? Nunca pidieron oraciones por tales cosas. Y es por eso que no surgieron tales quejas entre ellos tampoco. Ya se habían sacrificado por la fe. Entonces esto es el nivel elevado que el Mesías prometido alayhi salatu wasalam nos ha mostrado, que Allah nos ha explicado a través del Corán de nuestra fe y nuestras acciones y cómo debería de ser el nivel de sinceridad, la pura sinceridad con Allah. Que Allah nos permita llegar a tener este nivel de sinceridad en todas nuestras creencias y también todas nuestras acciones.